¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a analizar a Apple. En este caso tomamos un gráfico de largo plazo en compresión mensual y podemos ver, bueno, la tendencia es fuertemente alcista. Desde marzo de 2020 para acá hemos tenido un movimiento impulsivo muy, pero muy importante, que ya luego a partir de septiembre del año pasado comienza una etapa de cierta turbulencia y que a partir de ahora, por lo menos creo yo que hay que tomar cierta precaución. No creo que vaya a venir un movimiento terrible de corrección a la baja, pero sí podría estar iniciando una fase correctiva, por lo menos lateral, ¿no? Para luego, más cerca de fin de año, continuar el movimiento fuertemente alcista. Lo que podemos ver en esta compresión es que a partir de marzo de este año, el movimiento al alza comienza a volverse demasiado pesado, sin poder superar los máximos anteriores, más allá de que el precio real en este momento está eh, más o menos por ahí, en la zona de máximos, pero el tiempo que le ha tomado alcanzar este nivel, por ahora parece ser demasiado prolongado. Puede ir más, esto todavía el mes no está terminado, ¿no? Puede ir todavía un poco más arriba, pero estamos muy cerca de finalizar el mes y esto se hace medio duro de superar, ¿no? La línea nos marca claramente la intención del precio y se ve acá muy clarito cómo esto está llevándole demasiado tiempo en comparación con la última baja y eso podría llegar a ser una señal de corrección inminente. Así que lo que vamos a ver ahora es un gráfico un poco más corto. Vamos al gráfico semanal y este movimiento que parece ser por el momento bastante típico de freno, ¿sí? Este movimiento ya lo habíamos visto anteriormente con el caso de Bitcoin, por ejemplo. Si nosotros miramos el gráfico de Bitcoin y comparamos, ojo, no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo con Apple, ¿eh? Pero sí podemos ver que tenemos una primera fase bajista, un poco más corta, acá, en este caso hace como una suerte de triangulito, ahí. Luego el movimiento alcista es un poquito diferente, pero la caída y luego la imposibilidad de superar esos máximos anteriores, ¿no? La zona de máximos, que en este caso está para Apple aproximadamente por ahí, para Bitcoin estaba en esa zona. Movimiento que sale lento, no puede superar los máximos anteriores y posteriormente, esto fue, voy a dejar la etiqueta del video, donde hablábamos más o menos de la misma manera que lo estamos haciendo ahora para Apple, decíamos que esta situación se podía llegar a dar. De la misma manera como lo hacíamos con Bitcoin, tenemos que decir que en el hipotético caso de que esto continuase al alza, no descartaría la posibilidad correctiva, pero le daría a esta corrección una característica de continuidad, es decir, aún así estaría presente el movimiento correctivo, pero haciéndolo de manera continua, es decir, que la finalización de esa corrección podría quedar por encima. No creo que vaya a ser el caso. Me da la sensación de que vamos a tener que esperar una corrección, aunque sea breve, para luego continuar con ese movimiento. Vamos a hacer un esbozo de lo que podría llegar a ser la corrección esperada en el movimiento del gráfico mensual, digamos, en el gráfico de más largo plazo. Esto podría llegar a ser algo similar a esto. Vamos a hacer de esta manera. Esto podría llegar a ser algo por el estilo, ¿no? Una corrección más bien lateral, donde la onda B, vamos a comenzar desde acá, la onda B podría ir hasta ahí, la onda C
aproximadamente este sería el movimiento. Sin embargo, dentro de ese planteo puede haber algunas variaciones. Es posible que la onda B tenga una subonda B que vaya un poco más abajo, incluso hasta el final de la onda A inicial, y cuanto más abajo vaya este movimiento, más corto puede volverse el movimiento de la onda B, ¿no? Pudiendo configurar de maneras diferentes esta corrección antes de dar una continuación alcista. Así que acá dependerá de qué tan bajo tengamos esta corrección inmediata, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a un gráfico de más corto plazo para ver qué puede estar pasando en esa zona. La onda actual alcista no es típica de un movimiento impulsivo que pueda llegar a dar una salida muy violenta al alza, ¿sí? No es típica, pero nunca hay que descartar nada. Lo que sí podemos hacer es tomar esta directriz de control y en caso de que el movimiento quiebre a la baja, ya tendríamos que estar viendo qué tipo de figura puede estar formando, si es un movimiento que ante el quiebre nos diga que luego hay una imposibilidad de suba, de resistencia, digamos, bueno, a partir de ahí ya tendríamos que saber que la caída puede llegar a ser muy próxima, ¿no? De momento, esta línea directriz nos determinará si hay o no una señal de alarma próxima. Vamos a un gráfico horario para ver un poquito más de cerca, aunque muchos más datos no vamos a tener. Y lo que podemos ver acá es nada, lo mismo que decíamos antes. No es un movimiento típico de un impulso, ¿sí? Sino más bien que este tipo de canalización corresponde a un tipo de movimiento más bien correctivo, como podría llegar a ser una onda B, por ejemplo, de una corrección lateral, como estábamos diciendo, o podría llegar a ser parte de un movimiento triangular, ¿sí? Descarto de momento que sea un triángulo de continuación alcista. Acá. Me parece que no es el caso, más teniendo en cuenta lo que veíamos más de largo plazo, ¿no? Me inclinaría a pensar que la corrección que tengamos en esta zona correspondería más bien al tipo impulsivo, es decir, a partir de este momento deberíamos tener un movimiento como una posible onda C, por ejemplo, de un movimiento correctivo intermedio, ¿no? Pero bueno, eso ya no vendría muy al caso ahora. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, como les decía, esta primera directriz a respetar de este movimiento alcista, y una más importante todavía para prevenir daños mayores en esta zona, ¿no? Si se superan, se supera esta línea a la baja, ya ahí podríamos estar ante un peligro un poco más alto. Así que bueno, la idea general, para resumir, es que estamos ante un movimiento de tipo de finalización del movimiento impulsivo inicial, tal vez para comenzar una fase correctiva lateral previa a el posterior movimiento alcista de continuación de la tendencia general. Pero de momento, para el corto plazo, yo esperaría más bien un recorte en esta zona. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias.